Amado, le he puesto por nombre a esta enseñanza palabras inútiles. Toca al de al lado y dígale palabras inútiles. La Biblia dice que nuestras palabras, la forma como nos comunicamos, el contenido de lo que decimos y la intención o la motivación por la que decimos las cosas, habla del tipo de relación que tenemos con el Señor. En Santiago capítulo 1, versículo 26 dice: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Ese mismo versículo en la versión TLA dice: si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Y muchos de nosotros no le damos importancia al contenido de las palabras que compartimos o a la forma como nos expresamos, porque creemos que a Dios no le interesa eso. Sin embargo, nuestro texto principal de esta mañana rompe con ese paradigma y nos hace ver que para Dios la verdadera práctica de nuestra fe es directamente proporcional al control que podemos ejercer sobre nuestra lengua. Y aunque más adelante Santiago dice que es imposible domar la lengua, por el Espíritu Santo lo podemos lograr. Esto significa que una persona que realmente tiene una estrecha relación con el Señor va a tener cuidado de lo que dice y a quién se lo dice. En Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37 dice: les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Pues las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Significa que para Dios lo que decimos y hacemos con nuestras palabras es mucho más importante de lo que la mayoría de nosotros creemos. Entonces, sí es cierto que vamos a dar cuenta a Dios por cada palabra inútil que digamos, tenemos que empezar a preguntarnos qué es una palabra inútil. Y me tomé la libertad de averiguar lo que significa la palabra inútil, y esto fue lo que averigüé. Inútil es algo inservible, que no produce provecho alguno o beneficio alguno. Y a continuación algunos sinónimos de la palabra inútil: inaprovechable, incompetente, ineficaz, vano, improductivo, incapaz, infructuoso. Esto significa que el día del juicio seremos juzgados por todas las palabras inútiles, inaprovechables, incompetentes, ineficaces, vanas, estériles, incapaces e infructuosas que hayamos dicho. Por eso pregúntele al que está a su lado: ¿qué tipo de palabras están saliendo de tu boca? Según las Escrituras, las palabras inútiles vienen en varias presentaciones. La primera son las mentiras. Y dice el Salmo capítulo 101, versículo 7: no permitiré que los engañadores sirvan en mi casa, y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Todos sabemos del daño que puede hacer la mentira. La mentira es como una maldición que destruye todo a su paso. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús nos enseñó: pero ustedes, hablándole a los fariseos, son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente está de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y muchos cristianos lamentablemente han abrazado la mentira como un medio eficaz para evadir sus responsabilidades o para quedar bien en un asunto, cuando lo que realmente están haciendo es aplazando una humillación y una vergüenza pública, porque todo lo que está oculto algún día va a salir a la luz. Los mentirosos pierden con el tiempo su credibilidad e incluso lo que más aman. Pues a nadie le gusta que le mientan, y cuando hacemos de la mentira un hábito, estamos construyendo nuestras vidas en arena movediza. ¿Cuántos hogares no han terminado porque se descubrió una mentira?
¿Cuántas amistades no han terminado porque una mentira los separó? ¿Cuántas personas no han sido heridas emocionalmente, engañados por una mentira? Entonces, en definitiva, las mentiras hacen de parte de estas palabras inútiles de las que algún día todos los que estamos aquí vamos a dar cuenta. En Isaías 28, 17 dice: los probaré con cuerdas de medir la justicia y con la plomada de la rectitud, puesto que su refugio está construido de mentiras, un granizo lo echará abajo. Puesto que está hecho de engaños, una inundación lo arrasará. Y lamentablemente, debido a que mucha gente ha hecho de sus mentiras un refugio, porque han hecho de sus engaños una especie de búnker que creen que siempre los va a proteger. Pero lo cierto es que la Biblia dice que un granizo los va a echar abajo. Dios ha prometido un día destruir toda obra de mentira. Y en el Salmo capítulo 5, versículo 6 dice: destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Y hablando sobre lo que va a suceder cuando todo esto termine y sean dados o hechos cielos nuevos y tierra nueva, dice en Apocalipsis 21, versículo 8: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esa es la segunda muerte. Y de pronto alguno que me está escuchando en transmisión pueda pensar: pero pastor, yo no puedo dejar de mentir, lo he intentado, no lo he logrado. Jeremías 9:5 dice: todos se engañan y se estafan entre sí, ninguno dice la verdad. Con la lengua entrenada a fuerza de práctica dicen mentiras, pecan hasta el cansancio. Y ahí está la respuesta. Nadie nace con una lengua mentirosa. Lo que pasa es que a fuerza de práctica uno puede entrenarse para vivir una mentira. Y lo que hay que hacer para dejar de mentir es, con la misma intención, disposición y tiempo que le dedicamos en el pasado a entrenar nuestra lengua para mentir, ahora debemos entrenarnos para decir la verdad. Por eso deshacerse de ese hábito va a requerir disciplina, va a requerir ayuno, va a requerir que un par de veces se muerda la lengua, pero tiene que aprender a romper con la mentira, porque no importa cuántas veces usted venga a la iglesia, no importa cuán consagrado usted crea que sea, si sigue mintiendo, su destino es el infierno. Su alma está a el pie del cañón allí, ¿verdad? Y la mentira algún día que te sostiene se quitará, porque al final el Señor ha prometido destruir a los mentirosos y destruir toda obra de mentira. Así que tenemos que echarla fuera de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Pero la segunda presentación de las palabras inútiles es el chisme. Y dice Levítico capítulo 19, versículo 16 lo siguiente: no disemines o no riegues chismes difamatorios entre tu pueblo. Y esto es lo que dice la Real Academia Española de lo que es el chisme. El chisme es una noticia verdadera o falsa, un comentario con el que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras. Entonces el chisme hace parte de estas palabras inútiles de las que tendremos que dar cuenta. ¿Por qué? Porque los chismes no edifican a nadie. Ser un chismoso bíblicamente es ser un portador de contiendas. Y hay personas tan increíblemente chismosas que si se lo proponen pueden hacer pelear a los que ellos quieran, porque tienen esa unción de las tinieblas de indisponer a unos con otros. Por eso tenemos que aprender en esta congregación a combatir este mal con todas nuestras fuerzas.
Proverbios 16:28 dice: el alborotador siembra conflictos, pero el chisme separa a los mejores amigos. Por desgracia, ¿cuántos cristianos no han dividido iglesias, congregaciones enteras, por prestarse para llevar chismes? No, es que yo escuché al pastor diciendo esto de ti, yo escuché a fulana diciendo, ¿cómo va a ser? Ahora ya vas a ver. El daño que el chisme ha hecho en todo tipo de organización ha sido incalculable. Por eso, mis queridos hermanos, debemos apartarnos de eso, porque detrás de todo chisme viene un conflicto, y detrás de todo buen chisme siempre va a venir un buen conflicto. Así que me encanta lo que dice Proverbios 18:8. Dice: los rumores son deliciosos bocaditos, imagínense, que penetran en lo profundo del corazón. Pues ahí, ahorita estamos en ayuno, pero por lo menos de 2 a 3 de la tarde me dan ganas de comerme un dulcecito o algo chévere. Pero hay gente que le dan ganas de chismosear, porque son como bocaditos deliciosos. Por eso usted tiene que resistir la tentación. Para muchos un chisme nuevo es como un pan caliente recién salido del horno, y por eso lo buscan desde temprano en las esquinas. ¿Ves y qué ha pasado? Hay gente que parece en cámara de seguridad, no duerme, viendo ahí qué pasa en el barrio. Y por eso se levantan temprano, de verdad, se acuestan tarde averiguándole la vida al otro. Para nosotros el chisme debería ser algo desafortunado y muy vergonzoso. Uno tiene que aprenderse a quedarse con lo que sabemos de esa persona por nuestros propios medios. Tiene que aprender a no alimentar una imagen que nadie, ni de ninguna organización, solo por lo que alguien le dijo, alimente la visión que tiene de una persona o de una cosa por su propia experiencia. Lo que yo he aprendido es que casi siempre, para no decir siempre, cuando alguien me habla algo de una persona y yo la conozco, resulta que no es así. O de una experiencia: no vayas a ese restaurante. Y yo voy y resulta que me fue súper bien. O ojo con eso, y uno lo prueba y se da cuenta que no es así. El chisme mata negocios, mata familias, mata organizaciones, matan empresas. Entonces usted tiene que distinguir quién es quién de acuerdo a su propio círculo de experiencia y no de las experiencias de alguien más. Nada justifica difamar a una persona, ni siquiera si la información que se tiene es verdadera. Proverbios 20:19 dice: el chismoso anda por ahí ventilando secretos. Así que no andes con la gente que habla de más. La gente experta en ventilar los secretos de los demás no es digna de confianza. Hay gente que le dice cosas a uno sin uno preguntar. Y vienen y de repente te dicen que tú no me estás preguntando, pero ¡qué peligro! Imagínense, habla sin uno preguntar. ¿Qué tal cuando uno pregunte? Por eso, las personas que hablan de más debemos alejarlas de nosotros. ¿Por qué? Porque todos tenemos secretos y todos debemos respetar esa realidad. Más si se trata de nuestro pasado antes de Cristo. ¿Para qué yo voy a hablar de lo que la hermana hizo? De lo que la hermana, eso fue cuando estaba en el mundial. Hoy le sirve al Señor. Pero somos así. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? En Romanos 2:16, el apóstol Pablo dijo: el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Entonces, si su intención al regar información personal o confidencial de una persona es para que todo el universo con todo y marciano se entere,
Pues yo quiero que sepa que bíblicamente los secretos de todos van a ser juzgados un día. Y lo va a juzgar el Señor. El Señor no te necesita a ti para juzgar los secretos de nadie. Un día en el gran juicio, la vida secreta mía, la vida secreta tuya, va a ser juzgada delante del Señor. Pero la tercera presentación de las palabras inútiles es la murmuración. Y la murmuración es la hermana mayor del chisme, y aparte es más fea. El diccionario la define como una conversación en perjuicio de un ausente. Imagínense. Es decir, la murmuración no es otra cosa que hablar mal de una persona cuando ésta no está. Porque eso es lo que tiene el chismoso, más cobarde. Porque no tiene los pantalones para, si va a decir algo, se lo diga de frente a la gente. Pero espera que la persona no esté para hablar mal, para contar algo mal. Entonces la murmuración tiene bíblicamente un elemento de rebeldía y de sedición en contra de la autoridad. Porque un murmurador va a aprovechar la ausencia de su autoridad espiritual para cuestionar lo que éste ha hecho. En lugar de decir, pastor, yo opino esto. Entonces, cuando se va el pastor, ¿ya viste lo que dijo? No me pareció. Murmurador cobarde. Y esto aplica también para los que hablan en contra de sus jefes. Cuando los jefes están, uy, sí, jefe, es la mejor idea, pero cuando el jefe se va, empiezan a hablar mal. Los hijos que en ausencia de sus padres hablan mal de ellos. Los estudiantes que cuando el profesor no está, ya no vino el bigote brocha ese. Pero cuando viene se portan, hasta monitor de la clase es el desgraciado. Pero cuando se va el profesor, empieza hasta a hablar mal de él. Y tenemos que romper esa tendencia. Porque los murmuradores son usados fuertemente por Satanás para dividir todo lo que toca. Un murmurador es tan cobarde que no tiene los pantalones para enfrentar a la persona de la que habla, sino que opta por difamarla, por cuestionarla en la calle. Y eso fueron lo que hicieron los hermanitos de Moisés. ¿Se acuerdan de Miriam, verdad? De María, que la que iba vigilando la canasta cuando Moisés lo pusieron en el río. Pues ya Miriam creció y todos crecieron, y Miriam lo veía todavía como el chiquitico. Si no es por mí, no le encuentra a la princesa. Porque hay gente que no puede tolerar el hecho de que, como te dieron en pañales, como te cargaron, ahora no pueden tolerar que tú seas una autoridad para ellos. Esa gente que le dicen a uno, yo te cargué, yo te bañé, y uno por dentro, santo, ya le conocen a uno las nalgas. Pero esas personas, cuando les toca someterse, se sienten humilladas, porque como le conocen a uno hasta el popó, entonces no se quieren someter. Y llegó un momento en que Miriam y Aarón pensaron así de Moisés. Pero ¿por qué sigue? Porque Dios habla con él. ¿Qué pasa eso? Señor también ha hablado por nosotros. Eso fue lo que dijeron. En Números 12 del 1 al 2 dice, mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. ¿Qué problema cuando la gente uno hace cosas que a ellos no le parecen? Cusita, viene de la palabra cus. Cus en hebreo significa negro. O sea, cusita, negrita. Pero si a Moisés le gustaba la negra, porque la negra tiene tumbao. ¿Cuál era el problema? Pero hay gente que no tolera que los gustos que uno tiene. Allá vi el pastor viendo películas, eso no es espiritual. Y lo juzgan. Y lo que yo he aprendido
En todos mis años como pastor es que entre menos sepa la gente de uno, mejor. Por eso es que yo no publico mis cosas, porque qué tal que un día yo publique algo y la gente diga, uy, pastor le gusta eso. Uy, no, cusita. Y no separan la unción de la persona de la persona. Son dos cosas muy distintas. Yo puedo ser muy pastor y ungido, pero soy un humano. Para ellos esto era un error. ¿Cómo así? Tantas israelitas que hay. Y empezaron a criticar, y empezaron a murmurar. Y el versículo 2 dice, dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Pero dice la Escritura, y el Señor los oyó. Cada vez que usted habla en contra de su autoridad, el Señor lo está escuchando. Porque el que lo puso a él fue Dios. La Biblia dice que siquiera toda autoridad que es puesta en la tierra, Dios la permitió. Usted no puede gustar de Petro, pero ojo con hablar mal de él. Ojo con hablar mal de su autoridad civil, de sus autoridades espirituales, de sus padres. Hay gente que no respeta la autoridad y con cada murmuración vienen maldiciones. ¿Qué fue lo que pasa aquí? Que el Señor habla con ellos y les dice, acérquense a mi presencia. Y ellos felices porque dijeron, uy, el Señor nos dijo, porque vino la nube, se les presentó a ellos y les dijo, vengan a hablar conmigo en el tabernáculo. Y ellos dijeron, uy, chévere, porque no se le apareció esta vez a Moisés, se nos apareció a nosotros. ¿Qué significa? Que ya Dios lo botó. Y ellos fueron al tabernáculo y cuando llegaron se encontraron con que Moisés ya estaba ahí. Y llegó la nube. Y lo primero que la nube dijo fue, ¿y ustedes quién se creen para estar hablando mal del que yo escogí? Lea la historia. Y cuando la nube se fue, estaban cubiertos de lepra. Tuvo que Moisés orar, Señor, cálmala, tampoco me defienda tanto, suavecito. Y hay gente que está en lepra espiritual por hablar mal de sus autoridades. Dios escucha lo que usted dice en su cámara más secreta en contra de sus autoridades. La murmuración es una obra del enemigo, es una cobardía. La murmuración no edifica a nadie. Todo lo contrario, trae maldición y destrucción a nuestras vidas. Miren lo que dice 1 Corintios 10, versículo del 10 al 11, dice, y no murmuren como lo hicieron ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. La murmuración invoca al ángel de la muerte. Y el versículo 11 dice, y esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Entonces ya estamos advertidos, porque tenemos las historias de aquellas personas que decidieron murmurar y les fue mal. ¿Y qué pasó con ellos? Pagaron las consecuencias. Ahora, ninguno de nosotros debe tomar como excusa el hecho de que otros lo hagan. ¿No? Es que yo llegué a la reunión, pastor, estaban hablando mal de usted, entonces yo para no pasar mal también me puse a hablar mal. Usted sabe, para no ser el punto negro en la pared blanca. Entonces, aunque vivimos en una generación que se le facilita mentir, chismosear, murmurar, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros no podemos ser iguales a ellos. Si usted llega a su trabajo y están haciendo un motín psicológico ahí al jefe o alguna coordinadora o coordinador, váyase. Si lo amenazan y le dicen, no firmas esto, te echamos, déjese echar, pero no participe de eso, porque Dios es justo y Él a usted lo va a bendecir si usted se mantiene firme. La Biblia nos enseña que cuando tenemos algo contra alguien,
hay algo, hay un modo operandis que debemos seguir, hay un protocolo. En Mateo 18, versículo 15 dice: si un creyente peca contra ti. Y esa expresión, peca contra ti, significa si hizo algo que te ofendió o que te causó pérdida o que te agredió de alguna forma, dice: háblale en privado y hazle ver su falta. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Alguien nos ofendió y lo primero que hacemos es regar que nos ofendieron y hablar con la mejor amiga o los mejor amigos: y si tú supieras. Pero eso no es lo que dice la Biblia, porque dice: si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Y ya si luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Pero primero es: háblale en privado. Pero no sé por qué tenemos la tendencia a hablar mal de la persona cuando deberíamos ir directamente a la fuente. Si nos hemos sentido ofendidos, si alguien nos lastimó, no hable mal de la persona, vaya directo y abra su corazón. En el año 1520, un hombre bajó de un barco español en México, causó la muerte a miles de personas. El hombre era un soldado bajo el liderazgo de Pánfilo de Narváez. El tipo venía con varicela, el soldado no lo sabía, pero a donde quiera que iba exponía a los ciudadanos a una nueva enfermedad, y como resultado de la consiguiente epidemia de varicela murieron miles de personas. Un hombre fue lo que se necesitó para desatar una epidemia. Con cada contacto que hacía, enfermaba a la gente. Los efectos devastadores de esa enfermedad viajaron de una persona a otra e infectaron gran segmento de la población. Y eso es exactamente lo que hace la murmuración. Es como un virus que se mete y empieza a infectar las organizaciones, empieza a afectar la iglesia, empieza a afectar la nación. Porque como bien lo dijo Julio César: divide y vencerás. Una nación polarizada, una nación en donde este le tira al otro y el otro, una iglesia en donde está dividida por facciones, por bandos, eso no va a prosperar. Porque la división es el arma más efectiva. La murmuración en las manos del enemigo es súper efectiva para poner desacuerdos, conflictos y peleas en congregaciones felices y bien equilibradas. Al poco tiempo que una murmuración empieza, ese es como el tipo que infectó a gran parte de la población. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto? En Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Dice: en especial a los de la familia de la fe. Es por eso que nosotros nos llamamos hermanos, somos una familia. Y una familia no debería permitir el lleve y trae uno contra otro, la murmuración unos contra otros. Pero la cuarta presentación de las palabras inútiles son las malas palabras. Y miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29 dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Entonces, aunque sea difícil de aceptar, usted y yo vamos a dar cuenta al Señor por cada palabra que hemos dicho, cada palabra inútil, palabras ofensivas, palabras groseras, palabras que no entren en la
categoría de buenas y útiles. Ustedes saben que es una tendencia humana, una costumbre humana muy horrible, que uno siempre tiende a señalar los defectos de las personas. ¿Saben a lo que me refiero? Pero lo que hacen bien, no lo reconocemos, no afirmamos. Hay dos palabras que nosotros le decimos a las parejas que nosotros en nuestra casa nunca decimos. Una es siempre y la otra es nunca. Es que tú nunca me entiendes. Eso es una mentira, porque tampoco es que uno sea tan bruto. Han habido momentos, extraños momentos, en los que hemos entendido, pero nunca es nunca. ¿O qué? Tú siempre dejas los zapatos allí. Mentira, porque a veces los dejo por allá. Entonces no es siempre. ¿Están aquí conmigo? Entonces, esas palabras atan y nos hacemos daño. Que tú nunca me ayudas, es que siempre es lo mismo. ¿Quién dijo eso? Esas palabras nos hacen daño. Entonces, algo muy bueno que debemos hacer es reconocer las virtudes de nuestra pareja, reconocer lo que el otro hace bien. Hay mujeres que para uno lo que siempre hace está mal y nunca le dicen a uno mi amor. Los vellos de tus pechos me inspiran a echarte más jugo de vez en cuando. Por lo menos tú eres honesto, tú eres trabajador, tú eres disciplinado. Son cosas que debemos decir, mujeres que están aquí, a los hombres. Pero los hombres también tenemos que reconocer lo que la otra persona hace bien. ¿Por qué? Porque de esa manera nos acostumbramos a una verdad: cada quien es luz y tiniebla al mismo tiempo. Nadie es completamente perfecto. Todos somos perfectos e imperfectos al mismo tiempo. Hay luz y oscuridad en nosotros. Quiera el Señor que haya cada vez más la luz del Señor en nuestras vidas. Pero la verdad es que aunque nos cueste reconocerlos, todavía tenemos una naturaleza carnal. Todavía se nos sale el Chucky. Pero no siempre es así. También hacemos las cosas bien. También somos buenos padres, buenos hijos, buenas hijas. Entonces, esa tendencia suya a ver siempre lo malo de la gente, no lo haga. Vea siempre lo bueno de la gente y esté dispuesto a reconocer lo bueno de las personas. Esa es la clave que yo he hecho para poder, por ejemplo, someterme muy bien a mis autoridades y tener una buena relación con mi esposa, porque yo sé que si me enfoco en lo que ella hace mal y cada día vivo así, vamos a pelear todo el tiempo. Pero son más las virtudes que ella tiene que sus defectos. Y eso hay que reconocerlo. Entre nosotros debemos reconocernos esto. ¿Por qué? Porque dice que tus palabras deben servir de estímulo para los demás.